Buenos días, queridos hermanos. La palabra del Señor entonces en el Evangelio de Lucas, versículos del 14 al 28. Dice así: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si los ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos, es palabra del Señor. Gracias, Señor. Oremos nuevamente. Padre, tú conoces perfectamente el estado espiritual de cada uno de nosotros. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Por eso te pedimos, Señor, que hoy día, al que se siente oprimido, oprimida, tú le des libertad. Si alguien se siente desanimado, tú traigas ánimo. Si alguien está débil en su fe, hoy día salga como un niño o una niña que confía plenamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Esto está funcionando. Jesús y Belcebú es el nombre de este sermón. Para los que no quiero extenderme mucho, pero Belcebú significa el señor de las moscas, o esa era una de sus interpretaciones, que viene del Antiguo Testamento. Venía la palabra el señor Baal. Cuando adoraban a Baal, algunos judíos lo transformaron en la palabra adoración a las moscas, que era una palabra que se parecía, como una manera de burlarse, ¿cierto?, o bajarle el perfil a este Dios que adoraban y que no es el Señor. El pasaje en el cual vamos a meditar hoy es como abrir una cortina
al mundo espiritual, el cual muchas veces en la sociedad no es considerado o es tomado muy a la ligera. Y también es muy influenciado por paradigmas equivocados. Por esto muchas personas piensan que, o consideran en sus vidas, y quizás puede ser que tú seas alguno de ellos, que relacionarse con Dios no es tan importante, o estar tibios en una relación con Dios es algo sin importancia. Porque probablemente ves con ligereza tu vida espiritual. Lo que uno pueda hacer, o ver, o escuchar, da lo mismo. E incluso cosas espirituales se ven como juegos inofensivos hoy en día. Hace unas semanas un amigo en Estados Unidos, un pastor de Estados Unidos, nos envió a un grupo de amigos un video de una biblioteca y supermercado donde en la sección de niños había esto, no sé si se alcanza a ver, una tabla Ouija en la sección de juegos de niños, para que los niños jueguen a conectarse con espíritus. Junto a eso, en esta otra sección, había un juego de chakras, tarot, ángeles, el poder de los cristales, magia, péndulos y astrología. Así los niños entonces pueden divertirse súper harto. Y aquí en Chile en realidad es exactamente lo mismo. Jóvenes y adultos que buscan estas mismas cosas, tarot, cristales, péndulos, brujería, y consideran incluso que estas cosas pueden convivir con ser cristiano. Quizás hay alguien acá que puede decir, no, si en realidad yo soy esta semana o este mes o este año me leí las cartas, fui a alguien que me hiciera eso. Vemos con ligereza el mundo espiritual y ni siquiera consideramos que todo lo que hacemos influye en esta esfera de la vida. No solamente estas cosas, sino la sexualidad, nuestros pensamientos, lo que leemos, las amistades que tenemos, etc. Cuando vemos la vida espiritual con liviandad, es un tremendo error, porque la vida espiritual afecta profundamente la vida de niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Y afecta profundamente la vida de nuestra sociedad entera. Los evangelios, sobre todo los sinópticos son aquellos que repiten, calzan muchas historias entre ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan cada uno de ellos que la llegada de Jesús trajo oposición espiritual. Fue como si alguien prendiera la luz en una pieza llena de cucarachas y al prender la luz, las cucarachas salen arrancando, reaccionan con la luz. Cuando Jesús aparece desde su infancia, Herodes trató de matarlo, mató a niños recién nacidos. Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto. Los demonios reaccionaban frente a Jesús. Y al mismo tiempo, cada uno de estos evangelios revelan el poder de Jesús, que es muchísimo mayor que de todos los demonios. El reino de Dios es muchísimo más poderoso. Lo vemos cuando Dios cuidó a su hijo recién nacido, cuando Jesús vence la tentación en el desierto, cuando Jesús hablaba a los demonios, ellos no tenían ninguna opción de desobedecer. Jesús les decía, sal fuera, y el demonio tenía que salir y abandonar a esa persona. Cállate, y el demonio se callaba. ¿Cómo te llamas? Y los demonios no tenían ni una opción que no fuera responder obedientemente al Señor. Escucha bien esto. Satanás o el reino de la oscuridad no es un reino igual al reino de Dios. No son fuerzas opuestas, aunque obviamente se oponen, pero esto es así y el reino de Dios es. Jesús es todo. Todo se somete a Él. Aún el demonio más fuerte y oscuro que pueda existir se somete al Señor. Y sin embargo, el Creador y sustentador de todo
ha permitido que haya una batalla espiritual. Y este relato que leímos en Lucas nos parte mostrando lo mucho que influye la vida espiritual en un ser humano y lo poco que nosotros entendemos. Mira el verso 14. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. El Evangelio de Mateo agrega que no solo era mudo, sino también era ciego. Y la sanidad de Jesús fue en ambas situaciones, para ambas dolencias de este hombre. Muchos a veces podríamos pensar que hace 2000 años atrás las personas consideraban que toda enfermedad desconocida era producto de un demonio o algo espiritual. Pero te quiero decir que no es así. Habían ya muchas enfermedades que ya estaban descritas como tal. De hecho, el escritor de este evangelio, Lucas, es un médico. Sin embargo, el otro extremo actual es pensar que el mundo espiritual no tiene ni un efecto real en la vida del ser humano. Tampoco es así. Yo recuerdo a un psiquiatra amigo mío, muy amigo mío, psiquiatra cristiano, que alguna vez me dijo que a él le tocaba recibir muchos casos de personas que eran acusadas de satánicos, de hacer actos satánicos, pero que él se daba cuenta que era una esquizofrenia, que era una enfermedad psiquiátrica, psicológica, pero también le tocó atender a personas en su consulta que a todas luces no era una enfermedad psiquiátrica, sino era algo espiritual. En algún momento incluso me dijo que la temperatura de su oficina bajó con personas que entraron ahí. Hay demonios. Hay demonios que deterioran la vida de alguien al punto que puede parecer que esa persona está loca, como el endemoniado gadareno que andaba semidesnudo por las tumbas. Si ese endemoniado lo conociéramos hoy, tú probablemente pensarías, él tiene una enfermedad psiquiátrica. Y Dios nos dice, no, ese hombre está endemoniado. La palabra de Dios nos dice que hay enfermedades de personas que se deben a una condición espiritual. Y lo peor de todo, que la misma palabra de Dios nos dice que hay personas que tienen una gran influencia espiritual demoníaca, pero que se ven súper normales. Tanto que estaban en las sinagogas. Es decir, podrían estar también en una iglesia. Y saludarlo y tener que compartir más ratito. No estoy diciendo nada, hermano. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Lo que es claro, querida iglesia, es que existe una obra satánica espiritual que apunta a la destrucción del ser humano. Satanás quiere principalmente alejarnos de Dios, engañarnos, consumir la vida del ser humano. Promete mucha felicidad, pero en última instancia trae la muerte. Y la muerte es la lejanía de Dios. La liberación de este mudo y ciego obviamente trajo mucho asombro. Pero asombro no es lo mismo que fe. Escucha bien, asombro no es lo mismo que fe. Tú hoy día te puedes asombrar e irte de acá con la misma fe con que llegaste, o menos, no sé. Porque este asombro lleva a las personas rápidamente a equivocarse en sus pensamientos, diciendo en el verso 15 y 16 que Jesús expulsaba por el poder del príncipe de los demonios. Mira lo que dicen. Y pidiendo más señales. Queremos más señales, aunque ya se les había dado muchísimas señales. Esta actitud muestra nuestra necedad y superficialidad, ya que podemos estar viendo cosas,
pero no entenderlas bien. Podemos escuchar un sermón o incluso leer la Biblia y no entenderlo bien. Podemos llevar incluso una vida religiosa y estar muy mal espiritualmente, con un corazón insatisfecho porque no vemos lo que nosotros queremos ver. Por eso, pon mucha atención cómo Jesús abre esta cortina espiritual y nos lleva a lo más profundo. Los versos 17 al 20, Jesús argumenta con mucha sencillez que hay dos reinos. Por lo que pensar que Jesús expulse demonios por el poder del príncipe de los demonios no tiene ni un sentido, porque sería un reino atacándose a sí mismo. Sería un reino en contra de sus propias políticas, ¿cierto? En contra de destruir, engañar, matar y alejar de Dios. En cambio, Jesús les explica la verdad de lo que está sucediendo en el verso 20. Si te vas a ir de algo aquí, si quieres recordar algo acá, recuerda este verso 20. Pero, dice Jesús, si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Gracias, Señor. Vemos aquí la diferencia entre estos dos reinos, entre el reino de Dios y el de Satanás. El reino de Dios trae sanidad en vez de enfermedad. El reino de Dios trae vida en vez de muerte. El reino de Dios trae libertad en vez de esclavitud. El reino de Dios trae verdad en vez de mentira o confusión. El reino de Dios trae gozo en vez de tristeza. El reino de Dios trae santidad en vez de pecado. Trae relación con Dios en vez de enemistad con Dios. Y pone al poderoso Hijo de Dios en el centro de la vida y del reino del ser humano, en vez de Belcebú, el señor de las moscas. Y me encanta cómo Jesús amplía esta información acerca de Él y nos muestra su propósito dentro del reino de Dios. Mira el verso 21 y 22. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Me encanta porque Jesús se pone aquí en el lugar de alguien que está recuperando algo que en última instancia le pertenece a él, de alguien que vence y reparte. Esta es la realidad espiritual. Querida iglesia, Jesús ha vencido a Satanás en la cruz. En Él hay perdón de nuestros pecados, por lo que todo aquel que se arrepiente, escucha bien, todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús, recibe perdón, recibe libertad, limpieza y una relación con nuestro Creador. Cuando yo partí preparando este sermón, pensé, o en las primeras lecturas del texto, pensé, ¿cómo puede ser que yo como pastor o como cristiano que llevo desde los 15 años sirviendo al Señor nunca haya experimentado una liberación demoníaca como esta? A lo mejor soy muy mal pastor, me falta más, me falta algo. Pero en realidad yo me di cuenta que no es así. Cada vez que alguien se arrepiente y cree en Cristo, es alguien que ha pasado de estar lejos de Dios en el reino de Satanás al reino de Cristo. Y eso sí lo hemos visto en esta iglesia. Y dentro de esas personas que han estado atrapadas fuertemente por Satanás, me acordé hace algunos años de un hombre que llegó a esta iglesia un domingo, y ese domingo predicamos de Juan 3:16. Mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese hombre que venía por primera vez a la iglesia salió de acá y se fue a su casa y me dijo al domingo siguiente: Juan Esteban, pastor, yo no sé lo que pasó entre la salida de esta casa hasta que llegué a mi casa. Lo único que sé es que yo nací de nuevo.
Y me dijo, pero me da vergüenza contarte algo, porque este hombre tenía un alto cargo en una universidad. Me dijo, me da vergüenza contarte, pero te lo tengo que contar. Esa noche yo vi espiritualmente a demonios que me agarraban, los sentí, me agarraban de la pierna, del brazo, hasta que Cristo vino y hubo paz en mi vida, en mi casa. La profundidad de la libertad es que personas son perdonadas y arrancadas de un mundo espiritual lejos de Dios, llena de demonios a veces. Y cuando esa persona se empieza a acercar a Dios, muchas veces también va a ser un proceso difícil. Va a ser una lucha. Pero Cristo ha vencido. Y si te aferras a Él, en Él tú eres también vencedor. Esta verdad, querida iglesia, nos debería llevar a una profunda gratitud de lo que Dios ha hecho por ti. Vino a mi mente lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2. Lo voy a leer. Dice, y recuerda que esa era nuestra situación. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y espero que cuando terminamos de leer este verso, nuestros corazones saltan y dicen, gracias Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Esto mismo nos debería llevar a un deseo profundo de compartir el Evangelio acerca de Jesús con otros, ya que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. A veces podríamos pensar que no es tan importante o prioritario, y sí lo es, ya que se trata de la eternidad de personas. Por eso creo que Jesús termina esta parte con una gran advertencia. Le puse regreso y empeoramiento, los versos 24 al 28. Ya que el ser liberado de un demonio no es todo. Necesitamos a Cristo. Miren los versos, la advertencia que Jesús da. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Creo que todos hemos visto a personas rogando a Dios en algún momento de sus vidas que los sanen. Pero también hemos visto que la respuesta al largo tiempo no es acercarse realmente a Dios. Personas pueden ser liberadas, pero esa liberación o esa sanidad es algo temporal, si es que no se llena la casa con el verdadero Señor. Si no es así, no cabe ni una duda que la situación posterior será mucho peor, ya que en última instancia está la muerte y el encuentro con Dios. ¿Te puedes imaginar al ex endemoniado mudo y sordo escuchando esto? ¿Te puedes imaginar a este ex endemoniado escuchando, si la casa está limpia y después viene uno peor?
yo me lo imagino pensando, yo no quiero caer en esa situación peor. O me imagino a este ex endemoniado escuchando esto y pensando, ¿qué significa llenar esa casa para no caer en algo peor? ¿Qué significa, por ejemplo, si Dios te ha sanado alguna vez de un cáncer, de alguna situación, te ha salvado y tú dices, Dios me salvó, gracias Señor, nos vemos en 20 años más? Y dices, no seas necio, necia en tu manera de vivir. Me encanta la advertencia final que Jesús aprovecha con el grito de esta mujer en los versos 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tremendo predicador. Jesús es el mejor predicador, aunque lo interrumpan. La casa, nuestro ser espiritual, lo limpia Cristo con el poder de su perdón y lo llena con su presencia, con su palabra. Y lo va cambiando y transformando cuando nos lleva también a la obediencia. Este mudo y ciego ahora Dios le ha dado la vista para ver a Cristo, oír su palabra y ponerla por obra. Y me imagino que de ahora en adelante ocuparía su boca para proclamar el Evangelio, como fue también el caso del endemoniado gadareno. Yo te quiero preguntar esta mañana, esta tarde ya, ¿cómo está tu casa? No podría terminar este sermón sin preguntarte cómo está tu casa, tu vida espiritual. A lo mejor algunos dicen, está súper desordenada. No te puedo invitar a conocerla, está sucia. Si ese es tu caso, el Señor te dice, abre la puerta. Abre la puerta, yo puedo y quiero limpiar tu vida. No solamente quiero limpiar tu casa, quiero habitar ahí. Quizás tú dices, no, mi casa está más o menos limpia. Pero quizás no está siendo llena de la presencia de Cristo. Quizás está más llena de Stranger Things, más que de la palabra de Dios. Para aquellos que no conocen Stranger Things, películas de terror. O más bien de cualquier pensamiento vano más que de Cristo. No estoy hablando en contra de las series. Entiende bien, por favor. Estoy diciendo que a lo mejor tu mente y tu corazón están más llenos de otras cosas que de lo que Jesús dice acá. Aquel que oye, más dichoso es aquel que oye la palabra y la obedece. Te quiero dejar con eso. A veces en la casa viene una imagen sureña, cuando uno ha jugado mucho y está todo desordenado en una pieza y afuera hace frío y uno ha jugado, me acuerdo cuando niño, y están todos los vidrios húmedos. ¿Cómo se saca todo ese aire viciado de una casa? Abre un poquito la puerta. Y me encanta Jesús que dice, ok, me abriste la puerta, vamos a entrar por completo y voy a mover este aire viciado. Escucha la palabra y obedécela. Y todo el capítulo 11 está en el contexto también de la oración. Satanás tiembla cuando ve al más débil de los santos de rodilla orando. Te quiero invitar a inclinar tu rostro, tu corazón frente al Señor. Vamos a orar.
Señor, tú conoces cada área de nuestra vida. Aún las piezas más sucias, más dañadas, nos arrepentimos, Señor, de haber vivido lejos de ti. Y te invitamos, Señor, a nuestra vida, a que nos llenes. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, al Evangelio, a Cristo. Permítenos recibir hoy tu perdón. Te invitamos a limpiar nuestra vida para convivir contigo el resto de nuestra vida. Señor, perdónanos, trae libertad a personas que hoy día pudieran estar esclavas espiritualmente. Que podamos ver en esta iglesia constantemente los frutos del poder del Evangelio. Líbranos de la necedad. Líbranos de ser superficiales, Señor. Y olvidar lo que tú mismo nos has enseñado. Que el mundo espiritual es profundo, real y afecta nuestras vidas. Oramos esto en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.